las personas que están en un tratamiento oncológico. La toxicidad de los medicamentos tiene muchos efectos secundarios y a través de la nutrición podemos ayudarlos a mejorar, recuperar y llevar un mejor proceso. Para pacientes oncológicos, y vamos a hablar específicamente del trasplante de médula ósea y la recuperación. Todas estas datos e información que deben tomar en cuenta estos pacientes que están pasando por este proceso. Pero para abordar el tema, por supuesto, en la mesa me acompañan dos especialistas a quienes le damos la bienvenida al set de Viva la Mañana. Me acompaña la doctora Fabiola Valverde, ella es hematóloga, directora del programa de médula ósea. Bienvenida, y también le damos la bienvenida a la licenciada Rosemary Miranda. Ella es nutricionista, para que nos puedan compartir un poquito acerca de este tema tan importante. Bienvenidas a las dos. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. No, nosotros de verdad que súper interesados en este tema, porque hay un porcentaje muy alto de personas aquí en Guatemala que pueden pasar por un proceso de quimioterapia, de radioterapia, y que necesitan a veces en algunas situaciones el trasplante de médula ósea. Pero para que comprendan un poquito allí en casita, podríamos abordar, doctora, primero, ¿qué es la médula ósea? ¿Cuál es su función y cómo es que funciona este trasplante de médula ósea? Por supuesto, este es un tema muy importante. Hasta hace poco tiempo no se realizaba trasplante de médula ósea en Guatemala, y la médula ósea es un órgano muy importante. La médula ósea es la fábrica de la sangre. Se encuentra dentro de los huesos, y en algunas enfermedades en las cuales se necesita, la médula ósea enferma, se necesita hacer este recambio de la médula ósea. Cuando recibimos quimioterapias muy intensivas, radioterapias muy intensivas, el daño a la médula requiere que se haga un trasplante de médula ósea. No, y es que realmente afortunadamente existen estas posibilidades para transformar y cambiarle la vida al paciente. Y sin duda alguna sabemos, por eso es que estamos en el segmento de nutrición, que la alimentación es muy importante para llevar este proceso con plenitud. A ver, licenciada, cuéntenos un poquito de por qué es importante la nutrición en los pacientes, o las personas que están pasando por este proceso de trasplante de médula ósea. Mira, la nutrición es un complemento muy importante para las personas que están siendo trasplantadas y también para las personas que están en un tratamiento oncológico. Esto, debido a la toxicidad de los medicamentos, tienen muchos efectos secundarios, y a través de la nutrición podemos ayudarlos a mejorar, recuperar y llevar un mejor proceso durante este momento tan difícil. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias, licenciada, porque sin duda alguna pues nos queda un poquito más claro. Y también quiero que abordemos el tema, porque muchas personas, o sea, los pacientes que están pasando por este proceso, pero también los familiares se pueden ver afectados en esta situación. Pero ¿cómo podemos ayudar a un familiar o a un amigo que está pasando por esto? Sí, definitivamente es muy importante que la familia y los amigos se informen, porque todos quieren ayudar, y para hacerlo de una forma asertiva, pues lo ideal es informarnos claramente qué es el trasplante de médula ósea, por qué procesos tiene que pasar nuestro familiar o amigo. Podemos ayudarlos en cosas tan sencillas como el acompañamiento en el día a día, en prepararles una comida especial que ellos puedan comer, hacerles algún regalo, hacerle de ropa, alguna ayuda económica, y sobre todo estar allí en todo momento. Una llamada, una tarjeta, son cosas que ayudan definitivamente en el proceso del paciente. Por supuesto, mencionaba algo muy importante, el apoyo con la alimentación. Aquí, como ustedes pueden ver en la mesa, tenemos a dos invitadas, pero también nuestros televidentes son parte de este segmento. Así que ellos también quieren preguntar, y tenemos una pregunta del público. Vamos a verla en pantalla en este momento para que la licenciada Rosemary nos la pueda responder. ¿Qué tipo de alimentación debe seguir un paciente antes y después del trasplante, licenciada? Antes, el paciente pues se prepara, pasa por muchas evaluaciones para ver si es apto a poder realizar este trasplante. Entonces debemos de cuidar que tengan dosis adecuadas de proteína, cuidar también el tipo de alimentos que va a ingerir, por ejemplo, que no consuman alimentos que tengan azúcar, alimentos que tengan mucha grasa, cosas empanizadas, fritas. Entonces buscamos una alimentación lo más limpia posible.
Durante el trasplante, el paciente debe tener una dieta neutropénica que es muy baja en organismos, entonces los alimentos deben de ser cocidos. Buscamos de que a través de la alimentación tenga menor riesgo de poder tener más efectos secundarios ya hacia el trasplante. Y después del trasplante, el paciente va a pasar un tiempo hospitalizado, un tiempo que no va a tener contacto con ninguna persona, porque es una persona muy vulnerable en ese momento. Claro. Durante ese periodo, pues los alimentos van a ser cocidos y al finalizar, cuando ya va a casa, también va a pasar un tiempo con alimentos cocidos y poco a poco vamos a incorporar ya alimentos crudos, alimentos que tengan que tener un procedimiento de pasteurización para garantizar de que la carga microbiana va a ser muchísimo menor y el riesgo de contaminar o de tener algún efecto secundario también va a ser menor y así poder cuidar de una mejor manera a este tipo de pacientes. Y es que hay muchos pacientes, cabe mencionar, que cuando pasan por este proceso pierden el apetito. ¿Cómo podemos apoyarle o qué alimentos definitivamente son como más fáciles de que estos pacientes digieran? Pame, has hecho una muy buena pregunta y definitivamente cada paciente es diferente. No hay una fórmula secreta que podamos utilizar para todos los pacientes porque a cada persona debemos de darle lo que necesita. Pero algunos tips que ayudan para este tipo de pacientes es, por ejemplo, que hayan muchos colores en su plato. No va a ser lo mismo tener todo cocido, pero todo blanco. Entonces va a ser algo muy aburrido si yo no tengo hambre, si no tengo ganas de comer. Entonces, que haya variedad, más atractivo, puede ser una muy buena estrategia. Bueno, tú también mencionabas algo muy importante y quiero que complementemos con la doctora, el tema de los pacientes, o sea, porque hay pacientes que definitivamente se pueden beneficiar con el trasplante de médula ósea. ¿Quiénes son estas personas que pueden favorecerse con este trasplante? Sí, el trasplante es una terapia curativa para muchos tipos de cánceres, entre ellos las leucemias, los linfomas que han recaído a un primer tratamiento. En algunos tipos de linfoma también en primera línea el trasplante es su elección para curarse. Pacientes con mieloma múltiple, que es otro tipo de cáncer de los huesos, pacientes con cáncer de ovario, con cáncer de testículo, puede también ser una opción curativa en pacientes con aplasias medulares o fallos de la médula ósea. Pacientes con diabetes tipo 1 es una opción curativa y también se utiliza en otras enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Ok, y bueno, hay una de las preguntas que sin duda alguna nos faltó abordar ya para cerrar con la entrevista. ¿Qué alimentos, esta justamente no la hace el público, debemos evitar en este proceso? Mencionaba un poco anteriormente que es alimentos que tengan muchos azúcares, por ejemplo, jugos, gaseosas, pasteles que tengan demasiada azúcar y también alimentos que tengan demasiadas grasas saturadas, cosas fritas, empanizadas y alimentos pues que no tengan un proceso de pasteurización. La pasteurización es un proceso que se utiliza para preservar los alimentos, ya que se matan todos los microorganismos del alimento y así garantizamos de que el paciente pueda tener un menor riesgo de contaminación pues bacteriana dentro del cuerpo a través de los alimentos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Escuchábamos a la licenciada Rosemary Miranda, nutricionista, y por supuesto también agradecemos a la doctora Fabiola Valverde, ella es hematóloga. Gracias por acompañarnos en este segmento de Nútrete y sin duda alguna nos aclararon un poquito más acerca de este procedimiento del trasplante de médula ósea, que es lo que necesitan, por supuesto, los pacientes en cuanto a la alimentación y el acompañamiento familiar.